Empezamos el estudio de una nueva lección, un nuevo trimestre. El estudio de las cartas de Pablo hacia los filipenses y a los colosenses. Pero, ¿cuáles son los temas que estas cartas nos traen? ¿Cuál es el mensaje que podemos encontrar en ellos? ¿De qué manera es que tú enfrentas las dificultades que tienes cada día para poder cumplir la misión? Y mucho más importante todavía, ¿de qué manera es que las dificultades te permiten confiar y aferrarte más de Cristo Jesús? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos responder, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola, Heriberto. Hola, Pedro. Nuevamente aquí. Otra vez. Bienvenido. Bienvenido. Claro que sí. Gracias también a nuestros amigos que nos acompañan en esta ocasión. Bienvenidos a este momento de estudio. Empezamos el estudio de una nueva lección y para un nuevo año, obviamente. Feliz año para cada uno de ustedes. Esperamos de que este nuevo año sea de mucha bendición, sobre todo eso, y de la oportunidad de poder conocer mejor a nuestro Dios. Amén. Pero ¿qué tal si comenzamos con una oración, Heriberto? Claro que sí. ¿Quieres orar? Sí, claro. Sí. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí. Gracias porque todavía nos has guardado, nos has cuidado hasta este momento. Y ahora que empezamos una nueva serie de lecciones, pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y que esta presentación de esta lección sea de beneficio para nuestros oyentes y que una bendición ellos reciban al terminar la lección. Gracias, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Muy bien, y como comentaba hace un instante, comenzamos el estudio de las cartas a los filipenses y a los colosenses. Cartas del apóstol Pablo. Y en la lección, o el título de la lección de esta semana, lección número 1, es Perseguidos, pero no olvidados. Y quiero leer del libro de Filipenses el capítulo 4, el versículo 4, que dice así: Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Y es interesante, Heriberto, porque este versículo, bueno, en general la carta a los filipenses y al parecer también la carta a los colosenses la escribió Pablo en la prisión. En la prisión. No creo que haya sido el mejor momento ni el mejor lugar para poder estar tratando de manifestar esta expresión, ¿no? Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Sí. Y a quienes tal vez conocemos las cárceles de la antigüedad, por lo menos he visto algunas prisiones de la Edad Media que son subterráneas. Creo que las cárceles romanas tenían más o menos ese mismo tipo, ¿no? No, pues no, definitivamente no era un lugar como para poder estar ni siquiera un momento, ¿no? O sea, solamente de pensar de que era debajo de la tierra, no había luz, la humedad, el frío, no había servicios higiénicos. O sea, cuánta gente llegaba allí. Era una cosa espantosa, era una cosa horrible, ¿no? Aparte de los roedores y todo lo demás, ¿no? Yo creo que lo que se le asemeja, en estos días sería la prisión del Salvador, ¿no? Donde se habla mucho. O sea, en algún lugar, no sé cómo se habla, que es muy terrible esos lugares. Posiblemente, ¿no? Posiblemente. Ahora, es interesante que Pablo justamente expresa en la carta a los filipenses esta manifestación de tratar de dar ánimo, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? De dar ánimo. O sea, y es curioso que lo haga, estando él en una situación difícil, ¿no? Compleja, ¿no? Recuerdo mucho un amigo, bueno, era un amigo de nosotros, era un hermano de la iglesia hace muchos años atrás, ya mayor, él tenía un problema de salud que siempre lo llevaba a la posibilidad de que tuvieran que
amputarle un pie o una pierna, no era diabético, ¿no? Ujú. Y muchas veces recuerdo más de una vez, o sea, que él estaba internado, lo íbamos a visitar, los hermanos de la iglesia lo iban a visitar, nos uníamos en cadenas de oración, etcétera, ¿no? Pero el asunto interesante en todo esto es de que nosotros, y obviamente los jóvenes en ese momento, u otros hermanos, el pastor incluso, venían a darle ánimo, ¿no? Pero al final él nos daba ánimos a nosotros. O sea, era un caso muy, muy curioso, muy interesante, porque este hermano, digamos, a pesar de su dificultad, del problema que tenía, él estaba siempre optimista, ¿no? Y siempre contagiaba ese mismo optimismo. Ujú. Ahora, hay algunas cosas interesantes que vamos a ir comentando luego en el asunto de justamente de lo que significa, digamos, el mensaje que traen las cartas de Filipenses y la carta a los Colosenses también. No sé si podrías ayudarme con la lectura, Heriberto. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 8. Sí, claro. Dice así: doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Siempre oro con alegría por todos ustedes. Me alegro mucho de que me hayan ayudado siempre que he anunciado la buena noticia de salvación, desde el momento en que comenzaron a creer hasta ahora. Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Y es correcto que piense así de todos ustedes, porque en mi corazón los tengo aquí conmigo. Han compartido conmigo el generoso amor que Dios me ha mostrado. Ustedes siempre han sido solidarios conmigo, no solo cuando estuve en prisión, sino también cada vez que tuve que defender la buena noticia de salvación y probar que es la verdad. Dios es testigo de que los extraño y los recuerdo con el mismo efecto de Jesucristo. Así es. Ahora, es interesante y la pregunta ahorita, Heriberto, o sea, ¿cómo es de que una persona estando en una condición, digamos, no solo de privación de su libertad, ¿no? Sino experimentando condiciones físicas y del ambiente completamente adversos, puede estar incluso pensando en las personas que están a cientos de kilómetros, a cientos de millas de su lugar, preocuparse por ellos y escribirle una carta dándoles ánimo a ellos, ¿no? O sea, manifestándoles su preocupación y diciéndoles o hablándoles del amor de Dios sobre todo. O sea, ¿cómo explicamos eso? O sea, ¿cómo explicamos este asunto de que en medio de la dificultad tan seria yo pueda estar, digamos, posicionado, sujetado al hecho de poder recordar y mantener vivo el sentido de que Dios me ama y que también yo estoy expresando amor por otras personas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llegar a eso? O sea, porque muchas veces, incluso en alguna pequeña dificultad, nos caemos, Ujú. un resfrío fuerte, nos tumbamos. O sea, hay cuestiones, digamos, que nos tocan, obviamente, nos afectan, pero ¿cómo es que podemos llegar a esta condición de que en medio de una situación tan crítica, tan seria, somos capaces de poder mantener vivo ese sentido del amor de Dios por nosotros y del amor de Dios por los demás también, ¿no? Sí, Padre, pues yo creo que la Biblia tiene muchos consejos para nosotros cuando nos encontramos en una situación difícil. Nos da promesas, nos da ánimo. Por ejemplo, hoy apenas estaba leyendo Romanos 12:1 y no lo tengo en español, pero ahí dice que no nos conformemos al patrón de este mundo, sino seamos transformados por el renovamiento de nuestra mente. Así es que eso nos insta simplemente a nosotros a mirar afuera,
a tener una visión de lo que está a nuestro alrededor y no conformarnos con lo que estamos pasando, sino poner nuestra mente y renovar nuestra mente. ¿Cómo lo vamos a renovar nuestra mente cuando tenemos una conexión con Dios? Yo creo que al tener esa conexión, entonces ya nosotros podemos entrar en otro ámbito, en otro ambiente donde ya no es lo humano, sino es lo divino que nos ayuda, ¿verdad? Y eso yo creo que Pablo sabía cómo entrar en ese estado de ánimo, que no importaba en qué condiciones él se encontraba, él sabía, ok, estoy cayendo, y él salía de eso a tal punto que él empezaba a dar ánimo a los que estaban afuera. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Esa es la parte interesante, o sea, la parte interesante de cómo es que a pesar de esta situación, Pablo estaba preocupado y buscando dar ánimo a los demás, ¿no? Uh-huh. Ahora, en el presente, tal vez en nuestra vida diaria, por ejemplo, tanto tú que, por ejemplo, eres consciente de que debes cumplir una misión, ¿no? Uh-huh. Como miembro de una congregación, como representante de Cristo, como ministro del Señor, o sea, dentro de eso, ¿has podido reconocer que enfrentas dificultades, adversidades, problemas, situaciones que tal vez afectan la posibilidad de que desarrolles de manera adecuada digamos, la misión que el Señor te entrega? Yo creo que sí, Pedro. Yo creo que todos los seguidores de Jesucristo, yo creo que si no es que estamos a ese nivel de poder reconocer que nosotros por nuestra propia fuerza no podemos sobreponernos a los problemas. Uh-huh. Tenemos que tener esa condición, de otra manera caemos en una conformidad. Ajá. Simplemente de vivir, nada más estamos viviendo, ¿verdad? Pero Dios nos ofrece vida, pero vida en abundancia. Okay. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia. Todos vivimos, todos decimos, pues sí, todos vivimos, mi vecino vive, todos vivimos, ajá, pero Él nos ofrece un nivel más alto de vivir. Okay. Y eso es a lo que nosotros debemos de tratar de llegar, en el que que vengan los problemas, aunque tengamos dificultades, Dios nos ha mostrado la forma de nosotros sobreponernos a esas dificultades. Ok. ¿Y qué limitaciones o qué adversidades crees tú que has podido encontrar, digamos, en el caminar, en el tiempo, ¿no? Durante los años? Bueno, hemos hablado mucho en las lecciones anteriores de cómo nos afecta en la forma que nosotros crecimos, okay, ¿verdad? En la forma que nosotros fuimos criados. Y aún yo veo en la forma en que yo crié a mis hijos. Ajá. Entonces, no hay, yo creo que, padre perfecto. Todos aprendemos a ser padres. Y de ahí vienen todavía, mis hijos a veces nos recuerdan o nos dicen, tú me enseñaste esto, o tú me disciplinaste de esta forma, yeah, ¿verdad? Y debemos de admitir que muchas veces cometemos errores. Okay. Esa es una de las formas que nosotros nos damos cuenta de que, nosotros no somos perfectos. Y hay muchas, claro, que nosotros todavía debemos de sobreponernos, ¿verdad? Claro. Ahora, tú estás mencionando un elemento que me parece fundamental, digamos, en el hecho de cómo concebimos nuestra misión, ¿no? Porque muchas veces, y sobre todo nosotros que pertenecemos a una denominación, a una congregación, asumimos que cumplir la misión es probablemente desarrollar una actividad dentro de la congregación, ¿no? Uh-huh. En la iglesia, o salir a repartir un volante, ¿no? Un escrito, o irnos a un lugar, a una persona para hablarle de Jesús, en fin. Pero tú estás señalando, creo que un elemento esencial y fundamental, y una cosa que también lo vamos a ver un poquito más adelante, que era una de las, digamos, estrategias, formas de acción que también tenía Pablo. Y estás hablando del hecho de que tu misión, o sea, se conecta primariamente con las personas que están en tu casa, uh-huh, o sea, con la familia, ¿no? Con los hijos, o con la pareja. O sea, esa parte creo que es un elemento fundamental de que nosotros deberíamos reconocer de lo que realmente significa nuestra misión, ¿no? El hecho de poder compartir, digamos,
ese Dios que nosotros conocemos con las personas más cercanas que tenemos a nosotros, que en primaria, el primer lugar son nuestras familias, o sea, nuestros hijos, la pareja, ¿sí? Los más allegados a la casa. Sí, ¿Cierto? sí, es muy cierto, Pedro, pero lo que me da risa porque muchas veces nosotros aparentamos mucho. O sea, cuando vienen vecinos, cuando vienen a visitar, Ajá. tratamos a mejorar a nuestros hijos, ¿no es así? O sea, Ya. es como que, pero fuera, como diciendo, ahorita te va a pegar, o ahorita. O sea que tenemos dos formas nosotros, y es interesante porque el niño ve. El niño ve y se da cuenta de que nosotros no estamos realmente siendo honestos Ajá. en nuestro comportamiento. Y creo que nosotros como padres debemos de tener cuidado, porque una de las cosas es de lo que yo me recuerdo es que mi papá era muy bueno con la gente. Ok. O sea, él tenía mucha fama de ser dadivoso y todo bueno, pero muchas veces en la casa era diferente. Oh, ok. Entonces, de allí nosotros tomamos, el niño puede adquirir esa idea de que podemos ser las dos cosas, Ujú. de que nos podemos comportarnos de una forma en un lugar y de otra forma en otro lugar, Ok. ¿verdad? Ok. No ser consistentes. Ya, esa parte, claro. Y ese es un mensaje que damos. Ujú. O sea, y es un tema real. O sea, esa parte de no ser consistentes entre lo que decimos o incluso lo que mostramos a otras personas y lo que somos en nuestro círculo más íntimo, ¿no? Ujú. Porque en definitiva, digamos, en nuestro círculo más íntimo, en realidad es que somos como realmente somos. Ujú. Es lo más Exacto. probable, o sea, es muchas veces, digamos, como dices, o sea, ante otras personas mostramos una imagen determinada que quizás está un poco modulada por nuestra, pues, tratar de mostrar a los demás otra imagen, ¿no? Una imagen determinada o moderada, ¿no? Pero en casa, con los más cercanos, obviamente nos mostramos como realmente somos. Yeah. Pero ¿Sí? otra cosa es que este sentir o esta forma de nosotros ver por el lente por el cual nosotros crecimos es que lo transferimos y miramos a Dios también de la misma forma. Claro. Y yo Claro. creo que eso también es lo peligroso y por mucha razón por la que muchos no quieren venir a la iglesia, Ajá. porque piensan el Dios es un padre como el padre que yo tuve, Exacto. cuando es muy diferente de esto. Claro, en realidad lo que entiendo ahora ya es de que nosotros a través de nuestra conducta y de la manera como nos relacionamos con los demás es que estamos mostrando el Dios que conocemos. Ujú. O sea, esa es la realidad, ¿ok? Otra realidad que pude entender hace poco es también el hecho de que yo no puedo llegar a amar a otra persona, digamos, a mi prójimo, a mi semejante, al hermano de la iglesia, no sé, al vecino, al amigo del trabajo, qué sé yo. O sea, no puedo llegar a, digamos, realmente eh, a expresar amor a esa persona si es que primero no puedo llegar a amar a mi pareja, ¿no? Ujú. ¿Ok? O sea, eso es lo primario. O sea, ese elemento, cuando lo pude entender realmente y lo pude ver, o sea, me cambió la manera de ver las cosas. O sea, porque no puedes manifestar incluso el hecho de decir, oh, yo amo a mis hijos, pero no amas a tu pareja, no amas a tu esposo. O sea, hay un quiebre ahí, digamos. Esa parte no es posible. Es posible que puedas llegar más allá. Sí, y antes de esto, pero yo creo que nosotros ya debemos de llegar a esa realización de que, como dice el texto, de que no nos conformemos al patrón de este mundo. Exacto. El patrón de este mundo puede ser como decir, yo soy de cierta forma y así he sido Ajá. y así voy a ser, ¿verdad? Eso es conformarse al patrón, porque Exacto. es muy fácil conformarme a la forma en la que yo soy, porque es difícil cambiar. Ajá. No es la naturaleza del ser humano desear cambiar. A nosotros nos gusta la consistencia y muchas personas, por eso es que miramos a los 90 años y aún a su cama de muerte ser la misma persona, Ya. sin Muchas un veces, cambio. sí. Muchas veces, ¿verdad? sí. Muchas veces, sí. Ahora, ¿cómo podríamos aprovechar en el presente, ¿no? Digamos, las situaciones que vivimos para poder dar lo mejor de nosotros para los demás, ¿no? Ujú. O sea, ¿cómo, digamos,
digamos, en el tema de poder asumir dificultades que podríamos tener, cómo estas dificultades pueden fortalecernos, pueden, digamos, mejorarnos para poder al final llegar a ser mejores todavía, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos aprovechar, ¿no? esas cosas, sí, ¿no? Y yo creo que la única forma, Pedro, es de nosotros educarnos, de nosotros leer, Ok. porque de otra forma no va a haber ningún cambio. No, O sea, no nos va a llegar por poner un libro debajo de la almohada. no. Es algo práctico que Dios nos dio en nuestra naturaleza la capacidad de absorber ideas, de aprender ideas, Ajá. de cómo mejorar. Y para eso Él ya nos dejó su palabra, Ok. ¿verdad? Definitivamente Pero sí, o sea. otra forma también, Pedro, es porque muchas veces, porque estaba leyendo una frase de esta persona, un poeta, y no me acuerdo ahorita su nombre, pero ella dijo que si no estamos a gusto con algo, tratemos de cambiarlo. Ok. Pero si no lo podemos cambiar, entonces cambiemos nuestra actitud. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Ahora, en esa parte, o sea, en el tema de la actitud, ¿no? ¿Por qué nuestra actitud, digamos, es crucial cuando enfrentamos dificultades? O sea, ¿por qué la actitud, digamos, o el enfoque que tenemos frente a las dificultades es determinante en la posibilidad de poder superar las dificultades, superar los problemas o sencillamente ser derrotados más bien y superados por las dificultades? Sí. ¿Por qué? ¿Qué Bueno, tiene que ver eso, no? Bueno, ok, supongamos entonces nosotros que encontramos problemas, Pedro, pero no estamos podemos ser en un viaje de ser transformados. Ok. O sea, yo soy como soy y respondo de la cierta manera cada vez que algo sucede, que como humanamente viene siendo como me enojo. Ok. O sea, yo muestro enojo al que esté cerca porque Ajá. lo que sucedió no fue de mi agrado, por lo tanto mi actitud y yo la defiendo mi actitud diciendo, bueno, algo salió mal y es normal que yo me enoje. Ajá. Pero sin embargo, mi actitud es de calma, de aceptar que no es culpa de nadie y no es razón para agredir a nadie, sino que debemos sobreponernos, calmarnos, Claro. y con esa actitud que nosotros tomemos, damos nosotros nuestro testimonio para las personas que están más cerca de nosotros. Claro, claro. En definitiva, pienso que, o sea, nuestra actitud y el enfoque tiene que ver definitivamente en la manera como enfrentamos las situaciones, ¿no? Exacto. Muchas veces, digamos, cuando nos enfocamos en la magnitud de los problemas, vamos a entrar probablemente en alguna crisis, o sea, en notar de que los problemas son tan grandes y probablemente nos vamos a sentir abrumados o disminuidos frente a las dificultades que enfrentamos, ¿no? Los gigantes que enfrentamos, ¿ok? Pero tal vez cuando mi actitud y mi enfoque es en aquel que me puede proveer y que me provee la fortaleza para superar esas dificultades, creo que allí entramos en una posibilidad distinta, ¿no? De poder enfrentar alguna situación adversa junto con el poder de Dios, que es digamos, lo más importante para nuestro caminar, para cumplir la misión que el Señor nos entrega, ¿no? Ahora, yo tenía acá una pregunta que me pareció interesante también. O sea, ¿de qué manera es de que Pablo, digamos, reconoce su condición de ser prisionero, ¿no? O, en todo caso, ¿de qué manera nosotros hoy podemos ser esclavos o prisioneros aún sin estar dentro de una prisión? Uh-huh. Sí. Y estábamos mencionando que Dios vino a darnos libertad, libertad en abundancia. Vino a darnos vida y vida en abundancia. Así es. O sea, es que hay vida y hay vida. Ujú. O sea, me refiero que nosotros, como te dije anteriormente, la gente vive y hace sus cosas, su forma de vivir natural y vive de un día a otro. Ajá. Eso es vivir.
Pero el vivir en Cristo es cuando nosotros reconocemos nuestra situación diariamente. Ajá. Cuando reconocemos nuestra situación de que no soy perfecto y probablemente nunca voy a ser perfecto, pero estoy yo en la carrera. En la carrera hacia el final. Ok. Mientras yo no me detenga y no corra o me caiga y me levante, entonces yo continúo en esa carrera. Ajá. Y yo creo que eso es lo que quiere Jesús, que nosotros entendamos, que necesitamos entrar en esa carrera y aunque vayamos caminando, ¿verdad? Hay maratones y personas que ellos caminan en el maratón completo, no corren, pero a ellos se les reconoce aún conforme ellos caminaron o corrieron, pero se les reconoce porque terminaron. Por llegar a la meta. Llegar a la meta. Ajá. Y yo creo que todos debemos reconocer eso, que necesitamos llegar a la meta. No necesitamos correr y a veces nos desesperamos porque miramos el camino tan largo que Jesús no viene y nos desesperamos y nos quedamos, como dijimos al principio, ya nos conformamos. Exacto. A la vida. Exacto. Creo que en buena manera el hecho de que, como digo, Pablo se reconocía prisionero, pero varias veces expresó, por lo menos en sus escritos, que era prisionero de Cristo, ¿no? ¿Ok? O sea, en esta medida, no sé, digamos, ¿cómo lo ves tú? ¿Se puede ser prisionero de Cristo? ¿Ah? Porque al parecer aquí, digamos, Pablo, claro, utiliza la figura prisionero de Cristo, pero realmente era un prisionero, o sea, del gobierno romano, en fin, de las autoridades, etcétera, ¿no? Pero esta condición de ser prisionero, él la estaba asumiendo, o sea, prisionero de Cristo, él estaba asumiendo de manera voluntaria, ¿no? Esa es la diferencia, de que Claro. a nadie le gusta ser prisionero. Y como ustedes saben, nosotros habíamos trabajado en los ministerios de prisiones y nadie quiere estar en la prisión. Claro. Pero lo que se refiere aquí es de que voluntariamente nosotros damos nuestra voluntad a Dios. Así es. Y solamente de esa forma Dios puede trabajar en nosotros. Es algo simple y básico de que eso es parte del amor de Dios, de que Él no nos forza. Claro. Y que por lo tanto cuando nosotros le damos por nuestra propia voluntad que Él nos guíe, entonces le damos la libertad a Él de actuar. Claro, claro. ¿Verdad? Esta parte de estar sujetos a Él, ¿no? O sea, de poder someternos al Señor. O sea, y esa parte es una de las condiciones más difíciles que tenemos que enfrentar. O sea, digamos que el ser humano muchas veces se resiste a poder dejar que el Señor tenga el control de nuestras vidas, en realidad, en todo aspecto, ¿no? Sí, y es algo que como ser humano nos es difícil dar la voluntad a otra persona o a otra entidad, Ajá. ¿verdad? Pero el enemigo hace lo mismo también. Claro, lógico. Y él pide que el mundo le dé la voluntad a él. Y miramos en toda la forma de diversión humana, ¿verdad? Claro. Creo que, por ejemplo, ahora que mencionas esta parte, o sea, el hecho de, digamos, someterse a Dios, someterse al enemigo, encuentras la posibilidad, claro, o sea, el hecho de que, ok, puedo someterme a Dios, puedo someterme al final al enemigo. Creo que gran parte de la diferencia es el hecho de que el sometimiento al Señor es un sometimiento en libertad. Uh-huh. A pesar de eso, encuentro muchas veces adversidades, ¿no? El sometimiento al enemigo muchas veces está rodeado de presión, de exigencia, ¿no? Uh-huh. ¿Okay? De obligación, de extorsión, o sea, de ese tipo de presiones, pero aparentemente para encontrar, digamos, satisfacciones en la vida, ¿no? Uh-huh. O cosas que al final, bueno, te gustan, pero que probablemente a la larga te van a destruir definitivamente. O sea, esas diferencias encontramos, ¿no? Pablo era consciente de eso y en medio de esa situación él encontraba el ánimo personal, pero también buscaba la forma de poder animar a otros. Sí, algo más, Pedro, también. Lo que se me vino a la mente es de que no hay lugar medio.
Ajá, claro. O sea Claro. que muchas veces, y el enemigo quiere que tengamos esa idea de que, bueno, yo no soy tan malo, Ajá. y quizá yo no voy a la iglesia, pero, y todos muchas veces tenemos muchos pero, Así y es. creemos que ese pero no nos pone en el mal, ni tampoco en el bien, pero que estamos en un punto medio. Así es. La Biblia hace muy claro de que o servimos a un maestro o servimos al otro, Ujú. ¿verdad? Así es, así es. Quiero leer, mira, de Segunda de Corintios, el capítulo 4, los versículos 7 al 12, que dice así: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros, y en ustedes la vida. Tremendo, tremendo. Aquí en todo esto, o sea, ¿cuál era la motivación que encontraba Pablo, no? ¿Qué lo mantenía vivo, ese estado de ánimo a pesar de las dificultades, no? ¿Cuál es el soporte, el ánimo que nosotros podemos encontrar Yeah. a pesar de las dificultades? Y aquí vemos la comunión, el encuentro, la cercanía que Pablo tenía con Jesús, porque él había visto cómo Jesús había muerto. Exacto. Y él había entendido por qué Jesús murió. Así es que para él decir que para mí ser un mártir es algo bueno, Ujú. ¿verdad? Porque la muerte, él entendía que iba a traer a otros como a él lo hizo ver la muerte de Esteban. Así es. Él lo hizo comprender, wow, ¿por qué es que esta persona muere con tan paz en su rostro, a pesar de que se le está dando muerte con piedra? Así es, así es. Ahora fíjate, Pablo aquí está presentando una figura del hecho de la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestro ser, ¿no? Ujú. Y él lo manifiesta claramente en esta parte cuando dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. O sea, este tesoro tan grande, o sea, la presencia del Espíritu de Dios dentro de nuestro cuerpo, o sea, en nuestro ser, ¿no? Que es un ser mortal. Y obviamente es Él mismo el que nos fortalece, ¿no? Dice, nos vemos atribulados pero no abatidos, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos, ¿no? Y siempre tratando de mantener justamente ese ánimo. Y al final, o sea, reconoce el hecho de que donde quiera que va, él está siendo un mensajero, está siendo un ministro, está siendo un representante de Dios, donde va. Somos conscientes, amigos, ustedes también que nos están viendo, de que donde estemos, ¿no? Donde vamos, somos representantes de Dios, somos representantes de Cristo. O sea, nos hemos puesto a pensar que en el lugar donde estamos, somos un ministro, somos un representante, un embajador del cielo aquí en la tierra también. Y una cosa muy importante, o sea, algo que estabas comentando al comienzo, Heriberto, o sea, somos conscientes de que cada día nosotros nos convertimos en ministros, representantes de Dios dentro de nuestra casa también, ¿sí? Junto a nuestros hijos o frente a nuestra esposa, nuestro esposo, ¿sí? Ante, no sé, los familiares cercanos, todos aquellos que están en nuestra casa. ¿Somos conscientes de eso? ¿De qué manera ministramos sus vidas también? Porque para eso fuimos llamados. Yeah. Sí, nosotros, como dice, debemos de empezar por la casa. Y una vez que nosotros empezamos, como dice, en Israel, en Judea, Ajá. eso viene siendo el hogar. Después de ahí, entonces, y eso es lo que a veces me hace pensar, es que tratamos de hacer nosotros evangelismo fuera del país, Así en es. otros países donde sí hay necesidad, pero, Sí, pero obviamente. nuestra responsabilidad es primeramente nuestra casa, Exacto. después nuestro vecino, nuestro vecindario, y ya después nos vamos extendiendo hacia afuera, Exacto. ¿verdad?
Ya que empezaste con esa parte, quiero que podamos ver la parte de las estrategias justamente que usaba Pablo para lo que significaba la tarea de evangelizar, ¿no? Ujú. ¿Ok? Vamos a leer del libro de Filipenses, la carta de Filipenses, el capítulo 1, los versículos 1 y 2, que dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los creyentes cristianos que viven en Filipos, junto con sus dirigentes y colaboradores. Que Dios nuestro Padre y Jesucristo, el Señor, les conceda gracia y paz. Bueno, aquí encontré en algunas versiones justamente esto de que hablaba sobre estos términos que dice aquí, dirigentes y colaboradores, que digamos literalmente está hablando de obispos y diáconos, ¿ok? Y utiliza la palabra en griego episcopos, que significa supervisor, y el término diáconos en griego, que es la palabra exacto, que significa servidor o ministro, ¿no? En una de las versiones bíblicas menciona de que estas palabras, digamos, ya eran utilizadas, por eso es de que Pablo las escribe. Sin embargo, todavía no llegaban a tener el significado, digamos, técnico, el sentido técnico exacto que tuvo o empezó a tener después, ¿no? El obispo, el anciano, y el diácono también como un servidor, como un ministro servidor, ¿no? Pero en definitiva ya eran términos que se estaban empezando a usar justamente dentro del contexto de las iglesias que empezaban a surgir en ese momento, ¿no? Ahora, las estrategias de Pablo. Primera estrategia: seleccionó ciudades importantes en el mundo antiguo desde las que podría difundir más fácilmente el mensaje. Por eso que justamente, por ejemplo, en el caso de Filipos, ¿no? Lo que estamos comentando hace un momento, o sea, Filipos era una localidad muy importante en la región de Macedonia, que era una provincia romana. Y es curioso, o sea, porque la gente de Filipos tenía la ciudadanía romana, ¿ok? Tenían muchos privilegios, por ejemplo, no pagaban impuestos a la renta o a muchas cosas, o sea, tenían muchos privilegios. Aparte de ello, era una localidad que, digamos, era muy comercial y obviamente había gente que tenía también muchos recursos. Ahí encontramos, por ejemplo, en el libro de Hechos, encontramos la aparición de una mujer llamada Lidia, por ejemplo, ¿no? Ya que ella, digamos, ah, parece que era una mujer de negocios y probablemente era una de las que más apoyaba financieramente a las actividades de Pablo, ¿no? Pero también en la ciudad de Filipos, por ejemplo, ocurren algunos milagros, como por ejemplo lo de la cárcel, la prisión, y el carcelero que después se convierte. Es interesante esto, ¿ok? Porque, digamos, yo no sé si tú has ido, bueno, probablemente sí has ido obviamente a las prisiones a visitar, ¿no? Pero me ha tocado ir, por ejemplo, algún momento a la oficina de la policía. Y no sé, bueno, por lo menos aquí en la oficina donde he llegado y eso, la persona que está ahí atendiendo al frente, no sé, se expresa de una forma un poco ruda, ¿no? Un poco tosca, ¿no? Con los demás. O sea, no es una persona, bueno, un policía, ¿no? Pero generalmente no se le percibe muy amable, digamos, ¿no? En este caso, por las cuestiones históricas, entiendo que los soldados romanos, sobre todo los de élite o los que tenían gran responsabilidad, eran, digamos, descritos como gente muy despiadada, o sea, gente que no tenía, digamos, misericordia por nada, o sea, y cuanto más amable podría ser con ellos, te trataban peor todavía. En el caso digamos, aquí del carcelero romano, no sé cómo es de que al final su corazón fue tocado, obviamente por toda la situación que vivió en ese momento, y creyó, y pidió ser bautizado, ¿no? Y se bautizó, él y toda su familia. Entonces, esos son milagros que ocurrieron, por ejemplo, aquí, ¿no? Ahora, en todo esto, ¿no? ¿Cómo contrasta, por ejemplo, la estrategia de Pablo, ¿no? De obviamente, digamos, ubicarse en lugares específicos para poder a partir de allí, digamos, extenderse y predicar el evangelio,
¿Cómo contrasta muchas veces eso con digamos, las estrategias que usamos dentro de nuestra organización, por ejemplo, ¿no? Te lo digo, por ejemplo, por esto, ¿no? Porque yo no sé si aquí, bueno, siempre hay, obviamente, algunos lugares dentro de la comunidad que son más elitizados, más encumbrados, gente que tiene un nivel socioeconómico más alto, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos a, por ejemplo, colocar una iglesia allí, ¿no? Para que a partir de ahí se pueda extender la predicación a la zona, ¿no? A veces, y lo digo porque no solamente aquí, o sea, en otros países a veces como que se limitan, ¿no? O a veces hay una cuestión de que no, prefiero irme a lugares donde es mucho más accesible, la gente está más dispuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué tanto estamos dispuestos a predicarle, por ejemplo, a los ricos, ¿no? A los poderosos? ¿Qué tan animados estamos a hacerlo, ¿no? ¿O qué estrategias usamos para eso, ¿no? Yeah. Okay. Sí, o sea, hay cuestiones ahí que, digamos, en esta parte, un poco que contrasta, por ejemplo, las estrategias que tenía Pablo para poder llegar, ¿no? Y él utilizó, por ejemplo, estos lugares. O sea, Filipos era una ciudad, como digo, muy progresiva, donde no había muchos judíos, la mayoría eran griegos. En esta región de Macedonia eran gente, digamos, mayormente comerciantes o gente de mucho dinero. Y en esta zona es donde se ubicó, justamente para poder extenderse a partir de ahí, ¿no? Yeah. Interesante. Y sabemos que en los centros urbanos es donde se encuentra la mayoría de gente. Ajá. Y es donde es más posible que todo era dirigido al mensaje que él traía. Ok. Y exacto. ese mensaje era tan poderoso que él sabía que los que fueran expuestos a ese mensaje iban a tener que actuar. Ya, de alguna ¿verdad? manera. Sí. De alguna manera. Y eso también cuando estuvo en el Areópago, también, o sea, en su discusión con los pensadores y todo ello en Atenas, o sea, definitivamente, digamos, captó la atención de muchos, aunque, claro, la Biblia también dice que cuando ya empezó a hablar de la resurrección de Jesús, muchos se desanimaron, ¿no? Como que ya no le creyeron. Bueno, pero en fin. Otra estrategia de Pablo es que Pablo invirtió tiempo en la formación de personas para el ministerio evangelístico. Ujú. Ok. Y esto es muy interesante, o sea, porque Pablo, digamos, enseñaba, digamos, educaba a jóvenes para el ministerio, justamente, para el ministerio evangélico. Pero las formas de educación no estaban diseñadas solamente con una cuestión de transferir información, ¿no? O sea, ven y te enseño, a ver, agarra tu cuadernito y escribe aquí lo que te voy a decir, ¿no? No era solamente eso. Principalmente era la posibilidad de moverlos a la experiencia en sí. Porque dice que, o sea, los hechos lo narran y las otras cartas también, que él se llevaba a algunas personas, de unos jóvenes sobre todo, a sus viajes misioneros. Ujú. O sea, vivían con él directamente la experiencia de lo que significaba llevar el mensaje adelante, ¿no? Ujú. En esta parte, o sea, ¿qué estrategias crees que deberíamos usar nosotros para poder, digamos, preparar a los miembros de nuestra congregación para la misión? Y yo creo que es algo que nosotros debemos de implementar Ajá. y hacer cambios, porque debemos de empezar con los jóvenes. Una vez que ellos muestren la actitud y que muestren el deseo de tratar de servir en la iglesia, darles la oportunidad, Ok. ¿verdad? Por eso es que está el diácono, ¿verdad? Las diaconisas. Ok. Y de allí empezamos a los ancianos. Si les damos la oportunidad para servir desde que ellos estén dispuestos a hacerlo, sin hacer de menos su edad, Ujú. entonces yo creo que estaremos en lo correcto, Ok. ¿verdad? Ahora, tú estás expresando una idea de servicio dentro de la congregación, lo cual, claro, es importante, ¿no? Es importante. Ahora, en lo que significa la posibilidad de llegar a, digamos, a un mundo que no conoce a Dios, ¿no? O sea, ¿cuál es digamos, la estrategia que estamos usando? O sea, ¿por qué en ese caso la experiencia, la parte vivencial es tan necesaria, es tan importante para poder capacitar, para poder preparar a una persona? Yeah. Bueno,
Lo que usamos muchas veces en la iglesia, Pedro, es cuando alguien muestra, o pues digamos que llega un visitante a la iglesia, Ajá. que nunca ha ido a la iglesia. Lo que tratamos de hacer es tomar su nombre, Ok. tomar su información, ah, tratar de hacer una cita en el futuro Ok. para poder tener, y esta sí es donde, si no han ellos estado expuestos al Evangelio y ellos quisieran estar dispuestos a conocer más, es donde nosotros podemos comenzar a estudiar con ellos, Ok. si ellos están dispuestos. Ok. Ahora, esto parece como, well, vamos a dar estudios bíblicos, lo que sea, pero de alguna manera nosotros tenemos que introducir el Evangelio Ok. primeramente, porque es de la misma forma como el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en las personas, Ok. ¿verdad? No podemos decir, pues vamos, ya viniste a la iglesia, ahora te vamos a poner a trabajar. Quizá no esté capacitado, ni listo, ni dispuesto para hacerlo, Ajá. ¿verdad? Ok. So, yo creo que empezaría a tener una relación con ellos. Ok. Y esta parte creo que es fundamental, ¿no? O sea, porque en realidad el mensaje de salvación, más que un mensaje teórico, es el hecho de poder mostrar la experiencia que uno ya está Ujú. viviendo, ¿no? Creo que eso es lo más importante. O sea, digamos, cómo me muestro ante otras personas, justamente diciendo sin palabras aquello que yo creo, ¿no? Ujú. O sea, el hecho de poder transferir una información teórica es una cosa, pero en realidad la forma de vida, la forma como uno se conduce, digamos, la manera en cómo uno se relaciona con los demás, dice mucho más de aquello que soy y de lo que creo y de lo que vivo en realidad, que el hecho de poder transferir un conjunto de información, de ideas, de doctrinas, etcétera, ¿no? Creo que es mucho más importante eso, ¿no? So, no necesitamos, como dije, entonces tenemos que tener un contacto principal. Eso es lo más ¿verdad? importante, primero, ¿no? Ok. Y creo que es un poco las estrategias que, bueno, es parte de los planes, de las metas que se quieren alcanzar este próximo año también dentro de la congregación. Sí, porque por experiencia, por decir, hace poco, unas par de semanas, vinieron una pareja que fue invitada a la iglesia, Ajá. ¿verdad? Era su primera vez. Ok. Y entonces yo, al tener un contacto con ellos, empecé a preguntar si ellos estaban dispuestos o si alguien estaba estudiando con ellos. Claro. Ellos dijeron no, pero le dije, ¿están ustedes dispuestos o quisieran ustedes estudiar la Biblia como el día que sea de su conveniencia de ellos? Claro. Entonces, ese es el primer contacto que nosotros debemos de tomar ventaja. No vamos a dejar que alguien llegue a la iglesia y que se vaya de la misma forma. Claro. No es porque nosotros queremos atraparlos, sino queremos ofrecerles la oportunidad, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que de la forma que nosotros comenzamos ese primer contacto es lo que a veces tenemos que tener mucho cuidado. Ok. De que nosotros nos parezcamos de que los estamos forzando a hacer algo. Bueno, ¿verdad? parece que Pablo no tenía tampoco esa intención. Obviamente, él llevaba, digamos, un mensaje de esperanza, el mensaje de la existencia de un Dios que había venido a tocarnos, a alcanzarnos a la tierra, ¿no? Y eso, digamos, era parte de lo que él utilizaba también como una estrategia, o sea, el hecho de poder preparar, digamos, capacitar, llevar a la experiencia a los jóvenes o a otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, otra de las estrategias que usaba Pablo, digamos, Pablo no buscaba centralizar, ¿no? Digamos, la forma de evangelizar no era el asunto de atraer a uno, ¿no? O atraer al grupo, sino más bien de salir a tocar a los demás, ¿no? Esa era la estrategia que tenía Pablo, ¿no? O sea, no era un movimiento centrípeto, ¿no? O sea, que te jala hacia adentro, ¿no? Sino más bien era un asunto centrífugo, o sea, de salir más bien a buscar a los demás, que creo que en esta parte entra el tema de la amistad, del contacto con los demás, ¿no? Ahora, Pablo siguió la estrategia de a los judíos primero. ¿Ok? Eso también es muy interesante y muy importante. O sea, primero con los judíos y luego seguir avanzando a los demás. ¿Por qué crees que es importante el esfuerzo misionero, que el esfuerzo misionero que tenemos empiece primero en casa, ¿no? Porque es fundamental eso, ¿no?
Bueno, yo creo que es por diferentes razones, pero la principal es porque ellos están más cercanos a nosotros, Ok, ¿verdad? O sea, nuestra familia está más cerca de nosotros. ok, Nuestros hermanos de la fe están más cerca de nosotros. ajá, Y yo creo que ah, y es aún ahí donde muchas veces surgen las dificultades. ajá, sí, 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 ¿Verdad? sí. Por eso yo creo que él hizo énfasis en que mostráramos nosotros el deseo de tratar de trabajar con ellos primero. Ok, Porque si una vez que nosotros tenemos de nuestro lado a los más cercanos a nosotros, es donde tendríamos la fuerza nosotros, exacto, ¿verdad? exacto. En definitiva, sí. Y creo que, como mencionábamos hace un momento, o sea, es la primera iglesia o es el primer grupo, es el primer rebaño, es la, digamos, son las primeras almas con Ujú. las que deberíamos estar preocupados, ¿no? Ok, otra estrategia más que utilizaba Pablo, que también la podemos encontrar en el folleto de la lección, ¿no? Dice que Pablo se comunicaba regularmente con las iglesias que iba formando por medio de cartas, ¿no? O sea, muchas veces ya no le era tan sencillo regresar, ¿no? Nuevamente volver a los lugares donde había formado una iglesia, un grupo, ¿no? Y entonces se comunicaba con ellos por cartas. Algunas veces, como en estos casos, eh, en los que estamos estudiando ahora, Pablo estaba en prisión, así que definitivamente no le era posible regresar a un lugar, pero escribía las cartas que servían para estos grupos también. Ahora, en esta parte, ¿no? Cuán importante es el poder ocuparnos de apoyar a personas que, según nuestro entender, ya tienen tiempo dentro de la congregación, tienen mucho tiempo dentro de la iglesia, quizás no necesitan nada, pero que en el fondo probablemente sí, sí necesitan, o sea, mucha ayuda, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, ¿de qué manera podemos alcanzar, podemos ayudar, animar a personas que pueden estar ya mucho tiempo dentro de la iglesia o pueden estar dentro del evangelio mucho tiempo y a pesar de eso no necesariamente estar realmente en buena condición espiritual, ¿no? ¿De qué manera nos ocupamos de esas personas también? Bueno, vamos a decir, por ejemplo, nuestra iglesia tiene otro grupo fuera, ¿verdad? Que Ajá. viene siendo otra iglesia en Rialto. Ok, ¿Verdad? Y yo creo que esto es de aquí, de lo que no se usa mucho, o lo que no veo que se trate de hacer mucho, pero no es de congregarnos en un lugar y hacer una super iglesia, ok, pero yo creo que Pablo tenía la idea y es lo que nos quiere dejar saber, es de que él quiere que nos expandemos, ujú, él quiere que crezcamos. ok, Nosotros vamos a crecer, o sea, es cuando nosotros comemos y no compartimos, ok, nosotros somos los que nos estamos engordando nada más. exacto, ok, Yo creo que él tenía la visión de que si nosotros hacemos discípulos y nosotros los apoyamos, esa obra va a ir creciendo. ya, Es la forma que Jesucristo dejó y es la forma que funciona. ok. Los grupos pequeños. Los grupos pequeños. Y apenas yo estaba asistiendo, fue por un tiempo en Washington, Ujú, cuando iba a visitar a mi hija. Y me sorprendió porque ella viene de una iglesia nueva, ok, donde la visión de esa iglesia es de formar ok, diferentes grupos. ajá, Su visión es simplemente formar, no crecer. Y yo digo, wow, y ahí estaban apenas dándole la despedida a alguien ajá, que apenas él se iba a ir porque iba a ir a formar otro grupo. oh, wow, Solo estaban dando la despedida. ya, Pero miramos que la iglesia no era grande. ajá, Y para mí pensar, digo, bueno, ¿por qué no crecen más primero y después empiezan a multiplicarse? ajá, Pero no, después me di cuenta, no, es cuando uno esté dispuesto y decir, yo puedo formar otro otro grupo, grupo, ya, entonces hacerlo, claro, ¿verdad? claro, interesante. Interesante, obviamente, el hecho de la forma de cómo poder alcanzar a los demás también. Porque creo que, o sea, en definitiva, la posibilidad digamos, en la forma como se maneja un grupo pequeño, ah, es mucho más cercana, digamos, mucho más estrecha
que la forma como nos vinculamos dentro de la congregación, dentro de las iglesias, ¿no? Dentro del templo, ¿no? Y es porque en un día que nosotros vamos a la semana, yo no voy a conocer a una persona. Exacto. Ya no voy a tener esa relación. Exacto. Pero cuando nos juntamos en un hogar y convivimos y comemos juntos y platicamos de las cosas que nosotros estamos pasando, Exacto. es donde nosotros empezamos a tener convivir, claro, como debiéramos exacto. convivir. La posibilidad de relacionarnos de manera mucho más cercana, ¿no? Que creo que al final es lo fundamental, ¿no? Es lo más importante. Interesante, interesante. Y vamos a ver algunas cosas más todavía, mucho más interesantes dentro del estudio durante este trimestre. Algo que estábamos comentando con Heriberto, esta parte de lo que es, digamos, la información que nos entrega tanto el libro de Filipenses como la carta de Filipenses como la carta de los Colosenses, y que ahora los estamos estudiando en conjunto. En la carta de los Filipenses, Pablo trata de mostrar a Jesús en una dirección que viene del cielo hacia la tierra. O sea, es un Jesús que, digamos, que como Dios se desprende de su condición divina para podernos alcanzar. ¿Sí? No se aferra como tal a Dios digamos, y se desprende de su divinidad para poder llegar hasta nosotros. Es un ser que se identifica con nuestras necesidades, con nuestras dificultades, con nuestros problemas. ¿Ok? Es alguien que quiere, digamos, hacerte ver de que Él también sufre, de que Él también ha sufrido, el que Él también padece las condiciones igual que nosotros o más todavía. Ese es en el caso de la carta de los Filipenses. En el caso de la carta de los Colosenses, Pablo expresa o manifiesta a Jesús en una dirección de abajo hacia arriba, o sea, en una dirección de la tierra hacia el cielo, mostrando la figura, la imagen de un Jesús humano, pero que en realidad Jesús es netamente Dios y conecta la tierra con el cielo. O sea, es un ser que ha venido, obviamente se ha hecho ser humano, que ha nacido en la tierra, que es como nosotros, pero que en esencia es un ser divino. ¿Ok? Y esto es lo que trata de mostrar justamente estas dos cartas y esa conexión. Y es por eso también el título de la lección, ¿no? Que es el puente entre la tierra, entre el cielo y la tierra, ¿no? Esta posibilidad de conexión del cielo hacia la tierra que nos muestra Filipenses y de la tierra hacia el cielo que nos entrega Colosenses también. Así que tenemos mucho para aprender en este trimestre que viene por delante. ¿Ok? Amén. Bueno, vamos a orar para poder terminar este momento de estudio. ¿Vamos a orar? Ok. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias también por este tiempo de estudio, el estudio de la palabra, Señor. Gracias porque nos entregas la oportunidad de conocerte mejor y que a través también de este estudio podamos recibir la fortaleza, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para también compartirlo con los demás. Bendice a nuestros amigos que nos acompañan, bendice a cada una de sus vidas, sus familias, sus necesidades también, y que cada uno de ellos, Señor, cada día pueda encontrar esa oportunidad de que en sus experiencias te puedan conocer más a ti. Bendícenos y despídenos hoy, te lo pido por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Heriberto. Con el favor de Dios, aquí estaremos. Ok, muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.